Buenos días. Vamos a empezar nuestro estudio de las 9 de la mañana hoy, viernes. El tema de hoy es muy interesante, muy profundo. Es una bendición siempre estar aprendiendo, ¿verdad? De lo que Dios me dejó en su palabra. Hace un año que abrí este grupo, fíjense que fue con esta intención de dar este tipo de clases que ya empecé a darlo desde el viernes pasado. Pero sentí pues que no todas las personas están listas para aprender, no todas las personas quieren aprender, no todas las personas tienen hambre de aprender. La mayoría, ¿verdad? Tal vez de 10 personas, tal vez 7 no quieren aprender, no les interesa, pues tiene que salirte de tu corazón, de tus entrañas, el querer aprender un poquito más allá, ¿verdad? Entonces yo me dije, pues la verdad, pues no va a ser necesario hacer este tipo de clases, me dije yo. Pero le he pedido mucho a Dios que llegue al grupo de Mujer de Dios aquella persona necesitada de oración. Que llegue al grupo de Mujer de Dios aquella persona necesitada de la presencia de Dios. Que llegue al grupo de Mujer de Dios aquella persona necesitada de aprender más allá. Cuáles son nuestras herramientas, que lo que Dios me dejó en su palabra. Porque a veces tenemos, ¿verdad?, la necesidad espiritual de aprender más y pues no sabemos cómo, ¿verdad? No sabemos si a la derecha, si a la izquierda, hacia atrás, para adelante, no sabemos. Y la verdad, lo más importante y necesario es que Dios nos deje ver lo que Él quiere que nosotros veamos, porque su palabra está ahí, pero dice en la palabra también que te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Y eso a qué se refiere de enseñarnos cosas ocultas y grandes y ocultas que no conocemos? Es porque la verdad, la sabiduría proviene de Dios, el conocimiento proviene de Dios. Y si Dios me ve que yo no estoy lista para aprender y llega a mí una palabra, entonces yo puedo blasfemar en contra de esa palabra porque no estoy lista, no está tal vez mi corazón, mi mente entendido para con hambre de aprender de su palabra con humildad. Entonces el Señor viene y pone un stop y no me deja ver, no me deja avanzar, no me deja escudriñar, porque la verdad no estoy lista. Entonces, una vez que estemos listos, ¿verdad? Listas, el Señor nos empieza a dar poquito en poquito. Como decía Pablo, no les doy a beber leche, sino vianda. ¿Por qué? Porque aún son carnales, son niños espirituales. Entonces, yo por eso le pedí al Señor, Padre, que la persona que venga Mujer de Dios quiera aprender, que la persona que venga Mujer de Dios tenga necesidad de ti. Que la persona que venga Mujer de Dios tenga hambre y sed de justicia. Que algo se les va a quedar, ¿verdad? Algo va a estar en su alma, en su corazón, ardiéndoles allá adentro, de querer aprender. Ese es mi propósito personal y también para el grupo. Ok, vamos a empezar. El tema de hoy, Débora y Barak, ¿verdad? Va a estar en Jueces capítulo 4. Voy a tratar de ir despacio para que vayan anotando si quieren anotar. Porque vamos a ver este tema conforme a nuestras raíces espiritual. No conforme a, ok, Débora fue una profetisa y Barak y Débora se pusieron de acuerdo y mataron a Sísara. No. Vamos a ir a profundidad
qué es lo que Dios me dio a entender con cada nombre que está ahí representado, con cada palmera que está ahí representado. Entonces ahí vamos a ir poquito a poquito aprendiendo. Dice, amén, cuando nos acercamos a Dios conocemos más de Él por medio de su palabra. Así es. Oremos para que Dios nos ayude a entender lo que Él nos permita entender. Amén. Amado Dios, gracias Padre por otro día más de vida. Gracias porque estamos aquí en esta clase y yo te ruego, Dios, que tomes control de mi corazón, de mi mente, de mi boca. Dame sabiduría e inteligencia para poder yo dar esta clase profunda que proviene de ti. Los secretos provienen de ti, lo oculto. Ayúdanos, Padre, a abrir nuestro corazón y nuestra mente y aprender cada día más. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. Te voy a leer Jueces capítulo 4 al 7 y lo vamos a ir desglosando qué es lo que nos quiso decir Dios en su palabra. Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Verdad? Eso me dice que, pues, como todos, siempre están haciendo lo malo y nosotros no somos la excepción. Y Jehová los vendió, dice, en manos de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Hazor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Haroset Goim. Miren qué interesante. ¿Recuerdan lo que vimos el viernes pasado? El viernes pasado hablamos de que el propósito de Dios no es destruirnos. El propósito de Dios no es pasar juicio y ya liquidarnos, así como fue con Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra llegó a un extremo. Recuerden, el viernes pasado hablamos sobre Jonás. Jonás, Dios lo podía haber exterminado, lo podía haber liquidado de un solo, pero el propósito de Dios es que Jonás aprendiera, y ese es el propósito de Dios en nuestras vidas, que aprendamos. Entonces, una vez que el pueblo de Israel comete otra vez pecado delante de Él y hacen lo malo y no quieren saber de Él en nuestra vida, cuando hacemos lo malo delante de Dios y no queremos aprender, no queremos arrepentirnos, pues viene ¿qué? La causa y el efecto. Viene no castigo. Yo no considero de que Dios viene y castiga, de que, ok, lo voy a castigar porque no aprende. No, sino que Él reprende, Él nos enseña. Es un padre, ¿verdad? Que Él necesita, su mayor anhelo es que su creación, ¿verdad? Su creación, su criatura, nosotros, aprendamos cada día más. Entonces viene Dios, ¿verdad? Y dice que vendió en su mano a todo el pueblo de Israel. ¿Y por qué? Pues porque se desviaron de su palabra. Entonces Dios los metió en un proceso para que fueran a aprender, a arrepentirse de sus pecados. Dice en el 3, entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros errados. Mira, los hijos de Israel clamaron a Jehová. Eso me dice que había un remanente, por muy pequeño que sea el remanente, llega a los oídos de Dios. Por muy pequeño que sea tu hogar, tu familia, llega siempre a los oídos de Dios. Tal vez la mayoría quiere hacer pecado, tal vez la mayoría quiere hacer lo que quieren hacer, ¿verdad? Ese es cada quien. Pero si está un remanente, si tú estás velando por tu hogar, si tú estás pidiéndole al Señor con fidelidad, si le estás diciendo a Dios, Padre, por favor, perdónanos, estamos clamando a ti. Entonces viene la presencia de Dios, viene a que viene a ayudarnos. Dicen, porque aquel tenía 900 carros cerrados, o sea, carros de guerra. Ya me imagino, los tenía dominados. Y había oprimido, dice, con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Esto parece como que es una película, ¿verdad? Que estamos viendo muchos países donde los gobernantes, cuando el gobernante, cuando el líder, cuando el rey, cuando el presidente, cuando el gobernador no tiene temor de Dios, es lo que viene a hacer. ¿Qué viene a hacer? A oprimir con crueldad. ¿Por qué?
tiene crueldad en su corazón, tiene crueldad en su mente. Entonces, ¿qué es lo que viene a hacer? A oprimir con crueldad a los hijos de Israel. Y dice que los había oprimido por 20 años. Qué triste, ¿verdad que sí? El pecado te trae como consecuencia caer en manos de un líder cruel, de un líder que no le importa el dolor ajeno. El pecado nos trae como consecuencia venir a caer en manos de líderes que no conocen la voluntad de Dios, que no conocen el temor a Dios, que no conocen su amor, que no conocen su misericordia. Y eso es muy duro, muy duro y difícil. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo, ¿verdad? En muchos países lo estamos viendo como el ser humano no quiere vivir con Dios. El ser humano está empeñado a darse sus deleites. El ser humano dice, yo no quiero saber de Dios, yo no quiero saber qué es la voluntad de Dios. Yo quiero hacer con mi vida lo que a mí me dé la gana. Yo mando sobre mi cuerpo. Yo mando sobre, si yo quiero emborracharme, yo quiero andar en lujuria, ese es mi problema. El ser humano cree que se manda solo. El ser humano en su ignorancia, es ignorancia, ¿verdad? El enemigo viene a engañar al ser humano de que el ser humano tiene la potestad de rebelarse contra Dios. ¿Qué fue lo que le pasó al ángel más bello? Quería ser como Dios. Quería ser como Dios y quería rebelarse a Dios. Déjenme ver aquí un mensaje que viré. Dios no nos quiere castigar por su misericordia, pero castiga el pecado, dice Sandra Miranda. Así es, amén. Entonces, ¿qué es necesario y urgente? Es que el ser humano se arrepienta de sus pecados. Y el arrepentimiento, recordemos, que no sale del diente al labio, tiene que salir del corazón. Cuando sale del corazón hay una conversión. Cuando sale del corazón, yo no quiero ser igual, quiero que Dios me renueve. Ok, sigamos. En el 4, gobernaba en aquel tiempo a Israel, dice, una mujer. Miren, que gobernaba una mujer en todo Israel, Débora. Era profetisa, dice, mujer de Lapidot. Que bueno, ¿verdad? Era profeta esta mujer. Dice, y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Entonces, eso me dice como que era abogada, que era jueza, porque venían a ella, dice, a que les hiciera juicio. Entonces, en Débora, siendo una mujer profeta, siendo una mujer que era jueza, pero vamos a lo profeta, perdón. La profecía proviene de Dios. La profecía, todos los profetas, ¿verdad? Mayores y menores, cuando ellos hablaban palabra de Dios, no palabra humana, no palabra propia, no palabra que, hermano, estás orando por un BMW y ahorita te lo vas a comprar. Lo declaro en el nombre del Señor. No. Los profetas no vienen a hablar sobre tus beneficios materiales. El profeta verdadero de Dios habla sobre tu beneficio espiritual. Mira, atención. El profeta de Dios habla sobre tus beneficios espirituales y viene a traer también, a redarguir de qué, a decirte que no estás haciendo las cosas bien, que estás en pecado, que si no te arrepientes. ¿Por qué? Porque ese es el propósito de Dios. El propósito de Dios es hablar a su pueblo que vengamos nosotros al arrepentimiento siempre. Entonces, ustedes pueden empezar a leer todos los profetas mayores y menores y todos ellos hablaban de que el pueblo necesitaba arrepentirse, de que el pueblo necesitaba venir y estar sometido bajo la voluntad de Dios.
Ese es el propósito de un profeta. Ahora, esta mujer, Débora, esta mujer, ¿verdad? Significa abeja, significa trabajadora. Esta mujer, me imagino que era una mujer luchadora, una mujer que se esforzaba. Si era la mujer jueza, me imagino que esta mujer no se levantaba a las 11 de la mañana a ver qué iba a haber de desayunar. No, yo me imagino que esta mujer velaba. Esta mujer estaba a cargo del pueblo de Israel. Esta mujer tenía una carga emocional y espiritual de ser una guía en un pueblo. Nosotros también tenemos la carga espiritual en nuestro hogar. Nosotros tenemos la carga espiritual de nuestros hijos. Tenemos la carga espiritual de nuestra familia. Si a nosotros nos ha llegado el conocimiento, si a nosotros nos está llegando la luz a nuestras vidas, nosotros también tenemos la carga y no podemos nosotros descuidar el tiempo que se está yendo rápido y empezar a decir, no, pues que tengo tiempo, yo ya soy salva, no hay problema, el resto que se pierda. No podemos tener esa actitud. Dice, amén, Dios te bendice cuando estamos en obediencia y todo lo demás viene por añadidura. Así es, exactamente, dice Janet Figueroa. Ok, sigo. Débora profetiza, mujer de la piedad, acostumbrada a sentarse bajo la palmera de Débora. Estoy leyendo Jueces capítulo 4, voy en el 5. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio. O sea, era una mujer respetable. Y ella dice, envió a llamar a Barak. ¿Qué dice? Envió a llamar a Barak. Ok. Hijo de Abinoam. De Sedes de Neftalí. Y le dijo, ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sison y a Sísara, capitán del ejército de Javín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Le está diciendo una pregunta. Ok, vamos a desglosar. Débora, abeja, trabajadora, esforzada. Barak significa adoración. Adoración, postrarse, arrodillarse. Barak significa bendecir el nombre de Dios. ¿Ok? Muy en cuenta. Débora como trabajadora, Débora como profeta. Cuando está un profeta, está la presencia de Dios. Necesitamos los profetas. ¿Por qué? Porque los profetas son los que llaman al arrepentimiento. Porque los profetas son los que llaman, viniendo palabra de Dios. Un verdadero profeta es el que llama a que el pueblo venga y se ponga a cuenta. Entonces, Débora como profeta está la presencia de Dios. Y viene Débora y dice en el versículo, ya te digo, en el versículo 5, acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora. Mira, ¿qué es la palmera? ¿Qué significa la palmera en la Biblia? ¿Qué significa la palmera? La palmera es el cristiano, ¿verdad? La palmera crece así derecho. Su columna, ¿ya han visto la palmera cómo está alrededor? La palmera crece derecho. Cuando crece derecho, esa es la columna del cristiano. Sus ramas significan integridad. Entonces, por eso es donde el Salmos 92:12, te lo leo rápido. El Salmos 92:12 dice: el justo florecerá como la palmera. O sea, que el cristiano debe crecer bajo la voluntad de Dios derecho.
no doblado, derecho. ¿Por qué derecho? Porque va hacia el Padre. Su relación con el Padre debe haber una conexión. Es muy fácil perder la conexión con Dios. Muy, muy fácil. ¿Y por qué es fácil? Porque somos perezosos. Es lo que les decía al principio. Mucha gente no quiere aprender más de Dios. Mucha gente quiere quedarse con la bendición básica, con la misericordia, y ahí nos quedamos. No quiere profundizar. Entonces no quieren ser esos cristianos donde mi palmera, mi rama sea llena de integridad, llena de sabiduría e inteligencia conforme a la voluntad de Dios. La mayoría de los hijos de Dios, la mayoría de los cristianos, la mayoría de los que ya hemos sido lavados, ¿verdad? Nos quedamos cómodos, y puedes ver en las iglesias que la gente llega a las iglesias y está la alabanza, la gente no alaba. Está la prédica y la gente está en el celular revisando Facebook, cualquier cosa. La gente no tiene ese hambre de ser una palmera, de tener fruto, menos de tener frutos espirituales, ¿verdad? Entonces, seguimos aquí. Débora se sentaba bajo la palmera, columna, vigor, sus ramas, integridad. Cada punto de la palabra de Dios significa algo. Cada letra, cada coma, cada tilde tienen un significado espiritual. Pero nosotros, como no profundizamos, pues no nos damos cuenta. O sea, la palabra de Dios, su interpretación es infinita. Recordemos que la palabra de Dios, ¿verdad? Dios nos ha permitido tener su palabra espiritual hecha materia para que yo pueda alimentarme espiritualmente, que es el ser humano, la necesidad de alimentarse. Si nosotros no nos alimentamos espiritualmente, siempre vamos a tener un vacío. Si nosotros no nos alimentamos de la palabra de Dios, siempre va a haber algo que yo quiero llenar ese vacío, y ahí nos metemos nosotros en unas cosas que mejor ni menciono. ¿Verdad que sí? No, andamos ahí y el ser humano se mete en droga porque quiere experimentar, y se mete en sexo ilícito, y se mete en adulterio, en fornicación. ¿Por qué? Porque el ser humano está deseoso de llenar ese vacío. Pero cuando el ser humano entiende que solamente la presencia de Dios es la que nos llena, y venimos a ser como unas palmeras llenas de vigor, llenas de integridad, entonces cuando empezamos a dejar aquellos deleites. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios me está llenando. La palmera también, mira. La palmera también significa unión entre masculino y femenino. Dice que la palmera significa también hombre, mujer. Sus frutos, ya vemos, los frutos espirituales. Por eso es que siempre habla en los salmos sobre los frutos, que cada persona los vamos a conocer por los frutos. Cada persona lo vamos a conocer por cómo es dando frutos, que tenemos que ser frondosos, así como la palmera. Y también José, dice que José, recordemos a José el que gobernó en Egipto. José tenía, dice, pureza sexual. Y la palmera viene a reflejar, viene a tener un símbolo como pureza sexual. Mire, aclaración. La pureza sexual no significa de que ya no vas a tocar a tu esposo, o que el esposo no te va a tocar, o que hay que dejar de tener relación sexual para yo estar consagrada a Dios. No, es todo lo contrario. La relación sexual, ¿quién la estableció? Dios, ¿verdad?
multiplicados. ¿Y cómo nos vamos a multiplicar? ¿Agarrándonos las manos? No, es con la relación sexual. La relación sexual es lo más hermoso que Dios ha regalado al matrimonio. ¿Qué me dice esto? Que Dios desea que yo goce, que Dios desea que yo me satisfaga, Dios desea que yo sea gozosa, feliz en la relación sexual, que yo disfrute a mi esposo, que el esposo me disfrute a mí. Mira, es muy importante que estos temas así de pureza sexual y de relación sexual casi no los oímos. ¿Por qué? Por vergüenza, nos da vergüenza, ¿verdad? Hablarlos. Pero ¿por qué va a dar vergüenza? Aquí estamos todos, creo que todas las mujeres que estamos aquí estamos casadas. La relación sexual ¿cómo te digo? No te sientas mal si tú disfrutas a tu esposo, porque ese disfrute te lo dio Dios. Ese gozo de disfrutar al esposo te lo da Dios. Ahora, la palmera, unión entre el hombre y la mujer. La palmera masculino y femenino, porque da fruto. La palmera viene a tener un símbolo como José en pureza sexual. José era un hombre que se cuidó para obedecer a Dios. Dicen que la mujer de Potifar, ¿verdad? La mujer de Potifar de seguro haber sido una mujer preciosa, ¿verdad? Para andar coqueteándole a José, bueno, ¿verdad? Porque yo me imagino que no se le iba a poner una mujer fea. El enemigo te va a poner lo mejor. El enemigo va a poner ahí enfrente lo mejorcito. ¿Por qué? Porque su fin es de muerte. Porque te pone pantalla y te lo pone y te lo maquilla. ¿Y para qué? ¡Pum! Para que no caiga. Así, porque todo entra, ¿por dónde? Por los ojos. Pero José tenía temor a Dios, tenía amor a Dios, tenía adoración a Dios. Y por eso se dice, en nuestras raíces hebreas, se dice que José representa la pureza sexual. José representa junto con la palmera la pureza sexual, donde nosotros nos tenemos que cuidar de no estar deseando a otros hombres aparte del esposo, de no desear a otra mujer aparte de la esposa. ¿Por qué? Porque inmediatamente cometemos adulterio, fornicación y ya pecamos en el corazón. Entonces, es muy importante que el ser humano aprenda a identificar sus debilidades. ¿Por qué hay muchos pastores que caen y cayeron, se arrepintieron, volvieron otra vez a ser pastores en una congregación y vuelven a caer? Vinieron, se arrepintieron y vuelven a caer. Conozco, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Este pastor o este líder o nosotros no conocemos la debilidad. Todos tenemos debilidad y hay que aprender a reconocerla. Sinceramente, yo le he pedido a Dios que me muestre mis debilidades. ¿Por qué? Para yo poner para estar lista, ¿me entiendes? A la batalla. En las debilidades no flaquear, en las debilidades no, ¿cómo se dice la palabra? Cuando yo reconozco que soy débil en algo, pues entonces no acercarme ahí. Si yo soy débil al pan y el pan me está llevando a tener problemas de azúcar, entonces yo voy a comprar pan en la tienda, voy a ir a tener pan en mi casa, no, mejor yo evito, ¿verdad? De eso se trata. Cuando tú identificas tu debilidad, aprendes tú a tener control de esa debilidad con la ayuda de Dios. Entonces, ¿qué pasó con José? La mujer se le paseaba y José, ¿qué decía? Salía corriendo, la meditaba enfrente de ella, la miraba. No, dice la palabra que José corría. ¿Por qué? Porque antes de que pecara, y eso es lo que tiene que hacer un hijo de Dios, buscar cómo ser mejores para Dios.
reconocer nuestra debilidad, pedirle al Señor que trabaje en esa debilidad para no caer ahí. Dice, José amaba a Dios tanto que él se guardaba en todo. Así es, así es. Pureza sexual. Miren, la mayoría, mucha gente está muy mal en este sentido, el tener pureza sexual. Han venido a ensuciar muchos matrimonios, por eso hay divorcio. El divorcio no empieza en un acta. El divorcio no empieza cuando el esposo se va o cuando la esposa se va de la casa. Cuando la impureza sexual empieza muchos años antes, mucho tiempo antes, con los pensamientos, con ver pornografía, ensucias tu matrimonio, ensucias tu atmósfera, ensucias tu cuerpo. Miren, este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y si yo no cuido este cuerpo, si este cuerpo está sucio y yo lo vengo a ensuciar, a veces nos preocupamos, ¿verdad? Nos preocupamos por lo que entra, pero no nos preocupamos por lo que sale. No nos preocupamos por lo que dejamos entrar con la mirada. No nos preocupamos por lo que hablamos. No nos preocupamos por lo que escuchamos. Y el templo de Dios, que somos nosotros, debe estar en sacrificio todo el tiempo. Sin sacrificio no hay alabanza. Miren, sin sacrificio, o sea, sin someter este cuerpo, ¿cómo puedo yo alabar a Dios? ¿Cómo yo puedo decirle a Dios, Dios, yo te amo? Si yo no pongo mi cuerpo y yo no aprendo a detener mi cuerpo, ¿cómo? No hay. Entonces, hay mucha impureza sexual en muchos líderes, hay mucho pecado oculto, mucho sexo ilícito, hay mucho. Y es triste porque el ser humano cree que estamos engañando a la congregación, nos estamos engañando a nosotros. Y el Señor, recuerden, el Señor va a venir y entonces va a pasar como Jonás. Lo va a poner en una situación dura a todos, ¿verdad? Para que nosotros lleguemos al arrepentimiento. Va a sacar a luz el pecado porque es necesario. José como pureza sexual también, junto con la palmera, significa justicia, justicia. La justicia solamente proviene de Dios. Todas las buenas cosas. La pureza sexual, Dios nos ayuda. La justicia, Dios nos ayuda. Todo lo que tiene que ver con los dones espirituales provienen directamente de Dios. Por eso te decía que es muy fácil llegar a caer, es muy fácil desconectarse de los caminos del Señor. Porque yo necesito continuamente, todos los días, estar buscando de Él. Y el ser humano se vuelve perezoso, el ser humano no quiere, el ser humano, miren hoy en día cómo está. La mayoría de la gente no quiere saber nada de Dios, la mayoría de la gente quiere hacer su propia voluntad. Ok, Débora representa la presencia de Dios, ¿verdad que sí? Porque ella era profeta, ella era jueza. Y cuando ella viene a llamar a Barak, Débora está llamando a la alabanza. Recordemos, Barak significa alabanza, significa adoración, significa bendición, significa arrodillarse. Entonces, cuando viene Débora y llama a Barak, está llamando a la alabanza, está llamando a la adoración, está llamando a postrarse. Y es interesante que fue Débora, le dice, ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve, junta a tu gente en el monte Tabor? Dice, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí, es el versículo 6, y de la tribu de Zabulón. O sea, me da a entender, si Barak
significa bendición. Si Barak significa adoración, significa arrodillarse delante de él. Barak también tenía una relación con Dios, una relación íntima con Dios. Y Dios ya le había dicho a Barak que se levantara a pelear contra Sísara. Pero mira qué interesante que Barak no buscó a Débora, sino que Débora lo mandó a llamar. Débora fue la que le dijo, Barak, ¿no te ha dicho Dios? ¿No te ha mandado Jehová, Dios de Israel? O sea, a veces eso nos pasa. Dios nos da algo que tenemos que hacer, ¿verdad? Pero nos da miedo. Decimos, ¿y cómo voy a empezar? ¿Y qué voy a hacer? Y como en el versículo, dice en el versículo 3, que dice que Sísara tenía carros cerrados, tenía carros de guerra. Me imagino que Barak no quería morir. Barak de seguro que decía, no, yo no voy a ir a la guerra. O, ¿cómo voy a llegarle a ese hombre? Y es que vuelve otra vez lo mismo. Nuestros miedos, tenemos muchos miedos. Recuerden cuando Adán pecó y se escondió. Y Dios le dijo, ¿dónde estás, Adán? Es que me escondí porque tuve miedo, ¿verdad? El miedo es algo natural como seres humanos pecadores. Todos tenemos miedo. Y así entonces también desde Adán entró el miedo por medio del pecado. Y yo me imagino que Dios le había dicho a Barak que fuera a pelear contra Sísara. Pero Barak se quedó calladito, seguro. ¿Cuántos de nosotros te habrá dicho Dios y te ha puesto Dios en tu corazón que tienes que hacer algo y tienes miedo? ¿Cuántos de nosotros Dios nos ha dicho, esfuérzate y sé valiente, haz mi palabra, habla lo que yo te he puesto en tu corazón, háblale a ese familiar, háblale a tu esposo, háblale a tu esposa, háblale a tus hijos, así. Y nosotros tenemos miedo de lo que Dios nos ha mandado a hacer. Nosotros tenemos miedo y no sabemos qué hacer. Hace un año, pienso que hace un año y medio. Y no es malo tener miedo, o sea, ¿cómo te digo? No es que sea bueno, no es que sea malo. Es algo natural porque somos pecadores. Todos tenemos miedos. No te sientas mal porque tienes miedo. Todos tenemos miedo. Hace un año y medio que Dios me dijo, mira, Dios me dijo, quiero que prediques. Y yo le dije, ¿qué? A mí me dio risa. O sea, no me dio risa por vergüenza, sino que yo me dije, yo, Señor. Y empieza, ¿verdad? Uno, así como Moisés. Y empieza uno a decirle, ¿yo? ¿Y cómo? ¿Cómo yo voy a predicar? ¿Y que se te olvidó mi pasado? Le digo al Señor, ¿verdad? Y empezamos nosotros con los miedos a sacarlo. Pero si yo no sé nada, yo no sé teología, yo nunca he ido a un curso de teología. Pero si yo lo que sé es porque yo lo he aprendido aquí, en mi intimidad. ¿Y cómo tú me mandas a que yo predique? Le digo yo. ¿Y cómo? ¿Y cómo yo voy a hacer? A mí no me gustan las redes sociales. Yo no tenía Facebook. Yo no tenía YouTube. Yo no tenía Instagram. Yo no tenía ninguna red social. No me gusta, sinceramente. No me gusta compartir nada en redes sociales. Pero cuando el Señor me dice que quiere que yo predique, yo le digo, pero ¿cómo, Señor? ¿Cómo? ¿De dónde? ¿Cuándo? ¿Para qué? ¿Verdad? Pero nosotros a veces ponemos en duda, ¿verdad? Ponemos en duda y uno dice, no, de seguro que yo escuché mal. Y de seguro Barak, mira, de seguro que Barak tenía en su corazón el querer destruir a Sísara. Pero Barak decía, ¿cómo, Señor? Si yo no soy hombre de guerra, a lo mejor. Dice Katy, de lo más vil se sirve el Señor. No sé si sentirme bien esa frase o sentirme bien, Katy. Dios te bendiga. Sí, así es. Amén.
Y entonces, de seguro Barak, ahí en su intimidad, decía y estaba pensando, Padre, yo no quiero, yo no sé cómo. Y cómo yo voy a ir a agarrar a ese hombre si tiene 900 carros de guerra y yo no tengo ninguno, Señor. ¿Y cómo yo voy a hacer? Y de seguro estaba pensando. Y cuando él está pensando, viene Débora y le dice, a ver, Barak, a ver, aquí, en el 6, y ella envió a llamar a Barak. Y le dijo, ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve, junta a tu gente en el monte Tabor? Como diciéndole, apúrate, ya Dios ya habló. Y le dice, toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo traeré hacia ti al arroyo de Sison, a Sísara, capitán del ejército de Javín, con su carro y su ejército. Y ahí está la respuesta. Y lo entregaré en tus manos. O sea, Dios nos da la respuesta antes de que acontezca. Dios nos da la solución antes de que vayan a pasar. Pero nosotros no creemos, nosotros dudamos, nosotros tenemos miedos. Dios nos dice, hagan esto y van a ser bendecidos. Dios nos dice, hagan este negocio y van a ser bendecidos. Y empezamos, es que no tengo dinero, es que no sé qué hacer, y en dónde lo voy a poner, y qué voy a rentar. Mire, Dios ya nos pone en nuestras manos el ser de bendición. Dios nos pone en nuestras manos inteligencia y sabiduría. Dios nos pone en nuestras manos muchos dones, muchos ministerios. Y nosotros aún así tenemos miedos. Y aún así Dios le decía, entregaré, dice en el 7, y lo entregaré en tus manos. Dice Katy, lo que quiero decir es que Dios nos ama si depositamos nuestro amor por Él y seguimos en sus caminos con nuestro testimonio. Sea bueno o malo, será útil para otros. ¿Ok? Amén. ¿Ves? Entonces, Dios está mandando, ya le dijo a Barak, le dijo a Débora que lo mandara a traer, porque de seguro Débora era una mujer, vamos, hay que movernos, ¿verdad? Mandó a llamar, entonces Débora manda a llamar al que se postra en adoración. Débora mandó a llamar al que bendice a Dios. Débora mandó a llamar al que se arrodilla delante de Dios. Ahí está lo primero. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a la guerra? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer cuando cuando queremos que Dios intervenga a nuestro favor? Adoración. Postrarnos delante de Él. Arrodillarnos delante de Él. Mira, es lo primero. Mira los secretos que hay dentro de estos primeros versículos del capítulo 4. Tenemos que arrodillarnos delante de Él, tenemos que postrarnos, tenemos que decirle al Señor, aquí estoy, Padre, cantarle. ¿Y cómo yo le puedo alabar? Mira, hay mucha gente que le alaba a Dios y canta precioso, canta bien hermoso. Yo he escuchado personas que cantan bien, bien, bien precioso, pero no le alaban con su cuerpo. Su cuerpo está en pecado, su mente está en pecado, su cuerpo está cautivo. Entonces la alabanza no solamente está en mis labios, la alabanza también está en mi mente, la alabanza también está en mi cuerpo en sacrificio vivo, con una pureza sexual, con una integridad. La alabanza también está en la honestidad, la alabanza, la bendición, el bendecir, el adorar a Dios. Está con mi vida viva. Cuando yo vengo a decirle al Señor, Padre, estas y estas son mis debilidades, pero yo las entrego en ti en sacrificio vivo para alabarte y glorificar tu nombre. Estas debilidades que hay en mi vida, yo te las deposito a ti para que mi cuerpo sea en alabanza a ti. Eso es lo primero que el ser humano, que necesitamos como seres humanos, decirle al Señor,
pongo mi vida a tu servicio, pongo mi vida en tu adoración, pongo mi vida para yo bendecir tu nombre. Mira qué importante, mira qué importante. Antes de que fueron a la guerra, Débora mandó a llamar a Barak a la bendición. Y la bendición y la alabanza y el postrarse delante de él significa mucho. Cuando yo vengo y alabo al Señor con mis hechos, cuando yo vengo y soy obediente a la palabra del Señor, yo estoy alabando a Dios. Yo estoy alabando a Dios. Mira qué interesante, ¿verdad? Entonces, ¿cómo debemos ser adoradores? En espíritu y en verdad, en hechos, en acciones. No solamente en cantar bonito. A mí, mire, yo no canto bonito, pero cuando yo estoy aquí sola, yo estoy aquí en mi casa, yo pongo los cantos a todo volumen y yo ahí le estoy gritando al Señor. Pero no le grito de gritarle de enojo, sino que le grito de alabanza y estoy cantando y ahí estoy platicando con Él. Entonces de eso se trata. Cuando viene la presencia de Dios, Débora, presencia de Dios, palmera, pureza sexual, y viene la adoración en mi cuerpo, yo vengo a ser tremenda hija de Dios, poderosa, y que todo lo que yo le pida al Señor me será hecho. ¿Por qué? Porque Él está obrando a través de mí. Ahí voy a quedar. No he terminado. No he terminado. Vamos a hacerlo en dos partes, porque no he terminado. Ahí vamos a quedar. Dios, lo último que quiero decirte es que aquí en el 7, en el 8, perdón, Barak le respondió: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Pero la adoración, Barak le está diciendo, la adoración, Barak, que él significaba adoración a Dios, le está diciendo a Débora, que es la presencia de Dios, le está diciendo: si tú fueres conmigo, yo iré. Pero si no fueres conmigo, no iré. La presencia de Dios nos trae sabiduría. La presencia de Dios es sabiduría en nuestras vidas. La presencia de Dios nos trae conocimiento. Recordemos, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. ¿Por qué? ¿Por qué nos hace falta el conocimiento? ¿Por qué es necesario el conocimiento? Porque la palabra de Dios, si yo empiezo a leerla, si yo empiezo a escudriñarla, el Señor va a venir a mí a morar. Y cada vez que yo estoy leyendo, el Señor me está hablando: endereza tus pasos, el justo florecerá como la palmera. ¿Quién es el justo? El que bendice a Dios. Y entonces Dios empieza a usar mi cuerpo, a usar mi mente, y yo empiezo a adquirir conocimiento poquito a poquito, pero empiezo a adquirir conocimiento, empiezo a adquirir sabiduría de lo alto. Y esa sabiduría de lo alto es lo que me hace emprender nuevos negocios. Es la que me hace emprender cómo hacer dinero, cómo ser buena administradora de mi hogar, ser buena administradora de la comida, ser buena administradora de mi cuerpo, de mi mente, ser buena administradora en la iglesia, ser buena con palabras de sabiduría a mis hijos, palabras de sabiduría a mi esposo, palabras de aliento. ¿Ves cómo la sabiduría de Dios, cómo la presencia de Dios, cómo la alabanza de Dios es necesaria en nuestras vidas? Esto va a tener segunda parte porque, miren, nos quedamos. Falta mucho. Falta mucho, como les digo. Y este es un tema muy necesario, muy bonito, muy interesante. Cómo Dios nos habla en un capítulo. Y uno pues no tiene el conocimiento. ¿Qué significa? ¿Qué me quiere decir aquí? Y es bonito ir aprendiendo así, poquito a poquito. Ok, abro las preguntas. Soy todo ojos, porque no puedo escucharlas. Soy todo ojos.
Si tienen preguntas. Esta es una clase muy bonito. Muy bonita esta clase. A ver. ¿Tienen preguntas? Si no tienen preguntas, díganme. No tenemos preguntas. Estaba todo claro. No tengo dudas. Expliqué bien. Marina, Dios te bendiga. Soy todo ojos para leerte si tienes alguna pregunta. Si te llama la atención lo que significa la alabanza, la pureza sexual, la palmera, Barak, Débora. Era necesario que estableciera los conceptos de lo que aquí se manejó en Jueces capítulo 4 antes de que iban a la guerra, que es lo que vamos a ver, porque no hemos terminado cuando viene Yael a matar a Sísara. Es muy importante lo que está ahí escondido y lo que Dios nos quiere revelar, lo que Dios ha revelado en su palabra. ¿Verdad? Si no tienen preguntas, díganme. No tenemos preguntas, yo estoy clara. Si no, yo les hago preguntas a ver si es cierto, si entendieron. Contestación de grupo, vamos a decir. A ver, hermana Erika, ¿se fue, hermana Erika? No sé si se fue de ahí, de aquí del en vivo. Nelly, ¿tienes pregunta? A ver, ¿quiénes están en vivo? María Alcocer, preguntas. Janet, preguntas. Y a Sandra, preguntas. Dice, pregunta, ¿por qué tanto el hombre y la mujer son débiles con respecto a fijarse en alguien? ¿Y qué hacer para no ser tentados? Ok, porque somos débiles. Ok, el ser humano es débil por naturaleza. Desde que el pecado entró en Adán, somos débiles. Unos son débiles a que te llame la atención alguien que no es de tu pareja. Unos son débiles a la comida. Unos son débiles al azúcar. Unos son débiles al alcohol. Unos son débiles a la droga. Unos son hay muchas variantes de debilidad. Unos son débiles. Hay hombres y mujeres que no han traicionado a su esposo y a su esposa, pero son débiles a la pornografía. Hay personas que no son débiles a la pornografía y son fieles a su esposo y a su esposa, pero son chismosos. Entonces, la debilidad está en nuestro cuerpo, es algo natural. ¿Qué es lo único que viene y necesitamos en nuestras vidas para que esa debilidad no me gobierne? La presencia de Dios. La presencia de Dios. Por eso yo necesito todos los días estar diciéndole a Dios que su presencia habite en mi vida. Todos los días. No puedo descuidarme. Mira, hay muchos líderes, hay muchos hijos de Dios que leen su palabra, van a un instituto bíblico, pero no tienen relación con Dios. No hay una conexión con Dios. Entonces, hay conocimiento, pero no hay relación con Dios. Y en el conocimiento no siempre está la presencia de Dios. La presencia de Dios está cuando yo vengo y le busco en alabanza, cuando yo vengo y le busco en adoración, cuando yo vengo y le busco en oración. Ahí está la presencia de Dios. La presencia de Dios va a estar en este templo que yo puse en sacrificio vivo por amor a Él. La presencia de Dios es la que me viene a llenar y es la que me viene y me enseña que yo no cometa pecado. Te voy a dar un ejemplo. Miren, les voy a dar un ejemplo. Un ejemplo.
Facebook es un lugar donde mucha gente te manda invitación, ¿verdad? Ok. Yo soy una mujer casada. No se imaginan ustedes el montón de hombres que me mandan invitación. ¿Para qué? ¿Para qué yo les voy a dar a aceptar? Si no son mis familiares, si no son tíos, si no son mis primos, si no son mis sobrinos, si no son amigos de mi esposo también, yo no les doy a aceptar. No les doy a aceptar. Entonces, ¿qué es eso? La presencia de Dios me dice, eso no les des entrada. No permitas que se abra esa puerta. ¿Ves? Entonces, la presencia de Dios me dice, no permitas y no te descuides. No quiere decir de que, y que son hombres feos, panzones, tripudos y por eso no les doy a aceptar. No, hombres muy guapos. Y yo inmediatamente, delete, 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 delete. ¿Por qué? Porque yo me tengo que cuidar. Mire, yo amo la presencia del Señor. La presencia del Señor es la que te hace portarte bien. No es tu fidelidad al esposo, no es la fidelidad a la esposa. Por eso es que en el matrimonio hay adulterio, viene a caer en adulterio el esposo o la esposa, porque creen que la fidelidad es al esposo, porque creemos que la fidelidad es al esposo. La fidelidad es a Dios. La fidelidad es a Dios cuando la presencia de Dios está ahí y te enseña cuáles son tus debilidades y te enseña cuando se te presentan oportunidades malas. Te enseña a ver y a decir hasta aquí nomás. Necesitamos presencia de Dios. Presencia de Dios. Dice, ¿y qué hacer para no ser tentado? Eso es imposible. Ser tentado, vamos a ser tentados. Que caigamos en la tentación es diferente. Todos vamos a ser tentados. Todos. Nuestro Señor Jesucristo fue tentado en el desierto. ¿Quiénes somos nosotros para no ser tentados? No. Todos vamos a ser tentados. Todos. Pero está en mí en que la presencia de Dios no se vaya. Está en mí en que la presencia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que necesita el ser humano? Enamorarse de Dios, añorar su presencia. Cuando está su presencia hay pureza. Cuando está su presencia hay decisión propia, hay dominio propio, que es lo que nos hace falta a muchos. Dice María Coser, ¿cuál es el capítulo y versículo donde estabas leyendo? Jueces capítulo 4, quedamos en el versículo 8, del 1 al 8. Jueces capítulo 4, del versículo 1 al 8. Y después vamos a seguir en la parte 2, vamos a seguir con el resto de los versículos. Nelly dice, ¿está clara? Ok, estamos claros, dice tía Sandra, el estudio nos motiva a leer y reflexionar en las escrituras. Dios siga usándote para bendición, Kenia. Amén, amén. Que Dios use nuestras vidas. Amén. Dice Katy, amén, la presencia de Dios, buscando más de Dios. Así es. Sí, necesitamos buscar de la presencia de Dios. Por eso, te voy a dar otro ejemplo. La lesbiana, el gay, se preocupa porque es gay y dice que es una persona maldecida. Pero ya les di la respuesta. ¿Qué es lo que necesita el ser humano para no caer en pecado? La presencia de Dios. La presencia de Dios, como dice en Isaías, venid, estemos a cuenta. Cuando venimos y estamos a cuenta, le depositamos a Él nuestra debilidad. Le depositamos a Él las puertas abiertas y Él empieza a cerrarlas. Le depositamos a Él nuestra condición humana. Entonces es Él el que nos va a limpiar. Nosotros no podemos. El ser humano quiere componerse, repararse, dejar los pecados solo.
Y es una batalla perdida, desde ya te lo digo, es una batalla perdida. La presencia de Dios es la que me hace y me ayuda a ser limpia. No somos nosotros. Dice Marina, somos débiles, pero con Dios todo lo podemos porque nos hace fuertes sobre las debilidades. Amén. Así es, exacto. Amén, fidelidad a Dios, amén. Dice María Alcocer, cuando alguien comete adulterio, hay que recordar que tú le fallas a Dios antes de tu pareja. Exacto, así es. ¿Y por qué? Porque le dijiste a Dios, yo no quiero pureza sexual, porque le dijiste a Dios, yo quiero mis deseos, a mí me interesan saciar lo que yo quiero. No, el problema no fue, oh, le fuiste infiel a la esposa. El problema viene mucho más profundo. Lo que pasa es que nosotros nos preocupamos por lo que vemos, pero no nos preocupamos por lo que Dios piensa de mí. ¿Ves? Y caemos. Dice, dominio propio que Dios nos da. Así es. Amén, amén, amén. Así le faltamos a Dios, dice Tennessee. Amén, amén, amén. Ok. Me despido, Dios les bendiga, les guarde. Vamos a seguir con este tema porque está muy interesante. Viene en los siguientes versículos donde viene a ser muerto Císara y lo que significa. Dice Erika, por mucho que nos esforcemos nosotros por ser libres, si no está la presencia de Dios, no podremos. Exacto, así es. Así es. Podemos ser buenas personas, podemos ser buenos vecinos, podemos ser buenas madres, podemos ser buenas esposas, podemos ser lo que ustedes quieran, pero siempre vamos a tener defectos, siempre vamos a tener pecados, siempre va a haber un punto en mi vida que yo no puedo reparar. ¿Por qué? Porque necesito la presencia de Dios. La presencia de Dios me viene a limpiar. La presencia de Dios es la única que me ayuda a levantarme y tener nuevas fuerzas cada día. La presencia de Dios. Busquemos la presencia de Dios en adoración, en espíritu vivo, en espíritu en verdad. ¿Verdad? Amén. Dios te bendiga, te guarde y te proteja de todo mal. Nada. Bendiciones. Bye.